Madre mía, la que se ha liado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esto está que arde, familia. Si no estáis al día, os lo cuento rapidísimo. Parece que la cosa entre ellos, que siempre ha sido un salseo constante, ha vuelto a estallar por culpa de unos rumores que han salido a la luz. Y no son rumores cualquiera, son del tipo que te dejan helado. A ver, para ser honestos, la historia de Hande y Kerem siempre ha sido un drama digno de una telenovela turca. Que si sí, que si no, que si lo dejaron, que si vuelven un no parar. Pero ahora, con esto que ha salido, la cosa se pone seria. Dicen, y esto es lo que está circulando como la pólvora, que Kerem ha estado metido en unas movidas un poco turbias. Y claro, cuando el nombre de tu ex, y de una relación que generó tanta expectación, se ve salpicado así, la que se lía es monumental. La pregunta del millón es, ¿cómo ha reaccionado Hande Erçel a todo este huracán? Porque, seamos sinceros, a nadie le gusta que su pasado, y más si ese pasado involucra a alguien tan conocido, se vea envuelto en polémicas. Y es que lo que dicen por ahí es fuerte, ¿eh? No voy a entrar en detalles porque, bueno, tampoco quiero ponerme muy escabrosa, pero sí que ha puesto a Kerem en una situación complicadísima. Ahora, ¿qué está pasando por la cabeza de Hande? Pues mira, yo lo que creo que está pasando es que ella está intentando mantenerse lo más alejada posible. Y lo entiendo perfectamente. Imagina que tú estás intentando seguir con tu vida, enfocada en tus proyectos, y de repente tu ex aparece en los titulares por algo así. Uf. Es un marrón gordo. Muchos dicen que Hande, siendo tan profesional y con la imagen que tiene, estará fatal con todo esto. Y sí, puede ser. Pero yo sospecho que también hay una parte de esto no es mi problema. Ella ya vivió su historia con Kerem, y por mucho que haya habido cariño, ahora son personas diferentes con vidas diferentes. Ella está brillando por sí sola, arrasando con sus proyectos, y sinceramente a mí me da que esto le puede afectar, pero no la va a tumbar. Lo que sí estoy viendo es que la gente se está dividiendo. Unos defienden a ultranza a Kerem, dicen que son solo rumores y que le están haciendo un daño injusto. Otros, sin embargo, ya le están cayendo encima sin piedad, y claro, esto inevitablemente salpica a Hande, aunque ella no tenga nada que ver. Porque la gente es así, ¿verdad? Siempre busca conectar las cosas, encontrar un drama donde quizá no lo hay. Pero volviendo a Hande, su reacción, si es que se le puede llamar reacción porque, insisto, ella no ha dicho ni pío oficialmente. Lo que sí he notado, y esto es observación pura, es que está súper enfocada en su trabajo. Está que se sale. Veo sus publicaciones en redes, sus avances de proyectos, y da la impresión de que está en otra onda. Como si dijera, yo estoy aquí haciendo lo mío, y esto que pase allá, pues que pase. Y me parece lo más inteligente, la verdad. ¿Para qué meterse en un jardín que no es el suyo? Lo que yo creo que está pasando es que ella está gestionando esto con muchísima clase. No se va a prestar al juego de los rumores ni de las polémicas. Ella ya tiene su propio brillo, su propia luz, y no necesita que nada ni nadie, y menos una situación así, apague eso. Así que si está molesta seguramente lo está, pero lo está demostrando con silencio y con trabajo. Y eso, para mí, es la mayor declaración. Es como decir, mi vida sigue y tú, líate con lo tuyo. Y a ver, no nos engañemos, este salseo siempre da de qué hablar. La gente quiere saber si esto va a afectar a la amistad, si hay rencores, si se hablan, todo. Pero yo, personalmente, creo que Hande es muy madura. Ella sabe que la vida de las celebridades es así, llena de altibajos y de gente que opina. Y si algo ha aprendido es a protegerse. Así que la pregunta que nos queda a todos es, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Hande está intentando mantenerse al margen para protegerse, o que en el fondo esto le afecta más de lo que muestra?